Él es, como dije hace un momento, el doctor Andrés Chiriboga, PhD, tiene como 10 títulos, Andrés. Docente e investigador económico en el Instituto de Estudios Políticos de París y uno de los directores del Observatorio de la Dolarización. Andrés, ¿qué tal? Primero pregunto si es que estamos en contacto correcto con audio y video. ¿Sí me está escuchando bien, Andrés? Hola Jimmy, muy buenos días. Perfecto. Bien. A ver, Andrés, lo primero es la impresión muy breve de lo que pasó en la Asamblea hace poquitos días. Decidieron, haciendo consideraciones de carácter constitucional, que es lo más debatido ahora, que no le daban paso al proyecto. Bueno, eso ya es un avance, es una alerta. ¿Cómo lo interpreta Andrés Chiriboga? Por supuesto, Jimmy. Buenos días a usted, a su equipo, a las personas que nos están mirando y nos están escuchando. Efectivamente, sí, son clarísimas las inconstitucionalidades. Nosotros lo hemos venido alertando desde hace tiempo atrás. El Consejo de Administración de la Legislatura ha encontrado más de una decena de artículos con problema, con claras inconstitucionalidades, y nosotros habíamos advertido sobre todo dos. La primera, que tiene que ver con darle al Banco Central la posibilidad de de hacer la política económica, diseñarla y a la vez implementarla. Yeah. Esto, Jimmy, viola de manera flagrante el artículo 303 de la Constitución, que dice que quien tiene que formular la política económica, monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, a nivel de detalle, es exclusivamente la función ejecutiva. Uh-huh. Y el Banco Central lo que le toca es poner en marcha lo que le dice el Ejecutivo. Es lo que dice la Constitución. Entonces, un proyecto de ley que dice, no, el Banco Central ahora puede elaborar su política económica y ponerla en marcha, es un proyecto de ley inconstitucional. Y la otra inconstitucionalidad tiene que ver con poner directores privados en el Banco Central del Ecuador. Porque, como bien dice el artículo 303, quien tiene que hacer la política económica es la función ejecutiva del gobierno nacional. Entonces tienen que estar ahí funcionarios públicos implementando la política económica y rindiendo cuentas transparentemente, etc. No pueden ser actores privados, como dice el proyecto de ley. Y entonces ahí la Asamblea Nacional ha hecho bien en rechazar este proyecto. Ahora, aunque no es lo de fondo, porque ya hablaremos con más detalle de los temas de fondo, lo que hoy cuestionan muchos constitucionalistas, muchos no, pero algunos sí, es que no le correspondía o no tenía atribuciones legales, competencia el CAL para calificar la constitucionalidad o no de una norma que todavía no es ni siquiera ley de la República. Bueno, usted no es abogado, Andrés, pero debe tener seguramente algún criterio al respecto. Sí, ahí yo creo que hay que tener dos cosas a consideración y explicar bien sobre qué base toma la decisión el CAL, en este caso este órgano de la Asamblea. Ciertamente, en la Constitución y en la ley, al Consejo de Administración de la Legislatura se le da unas competencias específicas al momento de calificar los proyectos de ley. Entonces, por cuestiones de forma, que tenga una adecuada exposición de motivos, es decir, por qué envían la ley. En las cuestiones de forma, además, acuérdense ustedes que rechazaron ya semanas atrás este proyecto porque no habían puesto los artículos, es decir, habían mandado ahí unas viñetas y, digamos, no habían puesto artículos, que es lo que dispone la formalidad de cómo se entregan los proyectos de ley. En todo caso, esto está en la ley. No obstante, lo que dice el Consejo de Administración de la Legislatura es que cualquier tipo de acto público que no esté conforme a la Constitución, a las entidades públicas, en este caso a un órgano de la función legislativa, lo que le toca es rechazarlo. Entonces ellos básicamente remiten al artículo 424 y 426 de la Constitución, que precisamente lo que dice es que todo acto de poder público que no guarde conformidad con la Constitución no tiene eficacia jurídica. Entonces ese proyecto de ley, esa disposición inconstitucional para que la trate la Asamblea, no puede tener efectos jurídicos y toda autoridad pública, en este caso estamos hablando de un grupo de asambleístas presididos por el presidente de la Asamblea, está obligado a hacer atención a la Constitución. Entonces, si les llega un acto público, incluso si es un proyecto de ley, es lo que dice el CAL, que viola la Constitución, los funcionarios públicos, en este caso las autoridades del CAL, están obligadas a decir un ratito, no, eso es inconstitucional,
no me venga con ese tipo de cosas. Entonces, si bien hay normas precisas respecto a cómo funciona el CAL, lo que dicen ellos es hay una norma mucho más grande en la Constitución que obliga a los funcionarios públicos a rechazar las cosas que son inconstitucionales. Y sobre esa base ellos han rechazado, y usted bien dice, nosotros no somos juristas, hemos advertido las inconstitucionalidades y otros aspectos graves del proyecto de ley, así que más bien ahí el CAL ha tomado una buena decisión. Ahora parece que están reculando, están queriendo armar unas comisiones que yo no acabo de entender, pero en todo caso es inconstitucional y ellos como un ente del poder público pueden hacerlo, es lo que yo entiendo, y así lo han justificado. Doctor, buenos días, le saludo a Omar Jaén. Hola Omar, ¿cómo estás? Doctor, ¿cómo ha estado? Mire, me voy a basar en el titular que puso diario La Hora hace 48 horas. Dice, el correísmo bloqueó la ley de defensa de la dolarización. Se entiende, ya hay algunos analistas, entre comillas, que indican que la intención de cierta parte de la Asamblea es impedir este proyecto de ley, porque esto, si se aprueba, no permitiría, por ejemplo, en el hipotético caso de que Andrés Arauz asuma la presidencia de la República, él tiene esta propuesta de los $1.000 para 1 millón de familias, pero también se ha comprometido con alcaldes de la AME, de la Asociación de Municipalidades, de cumplir con las obligaciones que vienen siendo atrasadas, en algunos casos hasta el 2017, que no les han cancelado a las alcaldías, a los GATS. El IVA, por ejemplo. El IVA, por ejemplo, que está atrasado, justamente con recursos de las reservas. Y esto también ha sido utilizado por la candidatura de Guillermo Lasso, que indica que está en riesgo los ahorros de la población, de las personas, por el tema del encaje bancario. Son temas bastante complejos, pero ¿usted cree que por ahí va el asunto, que es una intención más política que macroeconómica? A ver, unos 2 comentarios con respecto a eso. Primero que nada, a mí me parece bien curioso que digan que el correísmo es el que rechazó el proyecto de ley, cuando hasta donde yo tengo conocimiento no hay ningún asambleísta de la Revolución Ciudadana o del correísmo que esté en el CAL. Más bien ha sido un rechazo de estos nuevos rivales del correísmo, ¿no es cierto? La gente que se quedó con Moreno, que es interesante. Ahora Moreno le han dejado en offside quienes lideran esta propuesta. Hay un asambleísta del BIN y los asambleístas de Creo se abstuvieron, ¿no? Que a mí me parece interesante analizarlo, porque normalmente este proyecto de ley, que está muy alineado a los intereses de la banca, está muy alineado evidentemente al programa de gobierno de su líder máximo, Guillermo Lasso. Entonces habría que leer un poco cómo es esa abstención. Capaz no quieren pelearse tampoco con algo que es una voluntad popular, me parece. Este proyecto de ley, mal llamado de defensa de la dolarización, guarda el espíritu del modelo económico del cogobierno de Guillermo Lasso con los grandes grupos el cogobierno de Guillermo Lasso, porque es casi lo mismo que Lenín Moreno, el cogobierno de Moreno con los grandes grupos económicos. Entonces ese espíritu está siendo ya en buena medida rechazado por la población ecuatoriana, que no quiere en absoluto saber nada del presidente Moreno, menos aún la continuidad de su proyecto económico. Entonces quizá por eso se asustan un poco, entonces dicen, bueno, no, quizá lo queremos apoyar, pero mejor nos abstenemos. En todo caso, el correísmo no está representado ahí. El correísmo presentó la bancada de la Revolución Ciudadana una acción de protección, eso sí, justamente contra las inconstitucionalidades y las violaciones de derechos de los trabajadores del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y parte de ese acuerdo es este proyecto de ley que está insistiendo en enviar el gobierno nacional. Entonces sí hay un rechazo de la bancada del correísmo, pero lo que me parece interesante leer y tener en cuenta es que hay otras bancadas, hay otras fuerzas políticas que lo han rechazado. De manera, yo diría, incluso similar a lo que pasó con este mismo proyecto de ley, porque parte de estos artículos estaban empaquetados en la que nosotros le llamábamos la ley Trole 4, que querían pasar entre octubre y noviembre de 2019, y que una confluencia de fuerzas donde estaba incluso el Partido Social Cristiano, si mal no recuerdo, rechazaron ya este proyecto de ley. Digamos, ahora Cristina Reyes me parece que ha votado a favor de que se trate el proyecto de ley. Entonces es curioso cómo van jugando los políticos, ¿no? Entonces sí hay un componente político en la decisión, una lectura de qué es lo que está sintiendo la población, quizá algunos guiños de ojos incluso entre bancadas. Por eso les decía ahora, por un lado el CAL rechaza, pero el mismo CAL habla de una comisión donde van a tratar las inconstitucionalidades. Es una barbaridad. O
sea, no, las inconstitucionales son clarísimas y en último caso, si alguien tendría que pronunciarse sobre ese tema, sería la Corte Constitucional. Por otro lado, Omar, usted preguntaba sobre el uso de recursos y cómo esto se vincula a la propuesta de Andrés Arauz. Yo creo que discutir este proyecto de ley es bien importante dentro del proceso electoral que está viviendo el Ecuador hasta el 11 de abril, porque justamente el proyecto empata muy bien con la agenda de uno de los candidatos, de Guillermo Lasso. Esto va en la línea sobre todo de restringir el uso de recursos públicos para hacer este tipo de subsidios, para pagarles las deudas a los GATS, y por otro lado meter una agenda de liberalización de las tasas de interés y comisiones para poder subirlas, que es un eterno afán de la banca privada. Finalmente Guillermo Lasso es banquero y esa es la agenda de su sector. Y por otro lado está la propuesta de Andrés Arauz, donde efectivamente él ha sido muy frontal en la necesidad de utilizar ese tipo de recursos de manera inmediata. De lo que he escuchado, Andrés Arauz habla de un endeudamiento responsable, de una gestión de recursos responsable, pero por supuesto si lo que quiere es dar un empujón fuerte, ¿no es cierto? Él dice en los primeros días de gobierno, una manera de hacerlo, por supuesto, es dando estos créditos del Banco Central. Ahí hay dos mentiras, si me permiten aclarar. La primera es que haciendo estos créditos desde el Banco Central a entidades públicas, en este caso podría ser los GATS, una última cosa que ha hablado el candidato, ¿no es cierto? Hay $2.000 millones de deuda, con estos recursos vamos a poder saldar la deuda. La ley permite ahora, hay un par de mecanismos ahí a través de los cuales podrían inyectarle esa plata y ayudarles a los GATS con la deuda que tiene el gobierno nacional. Entonces, dos cosas dicen los analistas económicos, incluso en la propia disputa electoral, el propio Guillermo Lasso sale con un TikTok en redes sociales diciendo unas cosas que no son precisas. Entonces, la primera imprecisión es que esto afectaría los depósitos, dicen, del sistema financiero, incluso de la gente. Y eso no es verdad, porque en el Banco Central, digamos, en el balance del Banco Central, lo que hay es un depósito obligatorio que se llama las reservas mínimas de liquidez. Dentro de las reservas mínimas de liquidez está el encaje bancario. Entonces, esta es plata que obligatoriamente las entidades financieras, bancos y cooperativas tienen que dejar en el Banco Central como una protección. Y por ley, esto no se toca. Digamos, es plata que se queda ahí, no se toca. A veces baja el nivel y los bancos tienen que encajar, tienen que poner menos plata ahí, otras veces tienen que poner más plata. Esto en función del comportamiento de la economía. Pero esa plata no se toca. Entonces, si ustedes le oyen a un político, a un analista económico decir que esa plata se va a tocar, no se toca. Y la otra cosa que hay que entender es que no es toda la plata de los depositantes que está en el Banco Central, pues eso es una tontería. El propio Guillermo Lasso dice, ¿no es cierto?, 3 de cada 7 dólares están depositados. Primero, no son 3 de cada 10 dólares, perdón. Es la mitad. Y en segundo lugar, si es 1.5 o $1 por cada 10 dólares de los depositantes que están en el Banco Central, en realidad en manos de los banqueros está 9 de cada 10 dólares. Entonces, si alguien realmente está gestionando los recursos del público, sigue siendo la banca privada, sigue siendo las cooperativas. Entonces, esa es una primera cosa que hay que aclarar. Y la otra, Alondra, le doy paso a la pregunta que tiene, es el comportamiento de las reservas internacionales, que es importante aclararle a la población. Pero cuénteme, ¿cuál es la pregunta? ¿Tiene Doctor, perdón, es que mis preguntas yo quiero también hacerle y que me las explique con peras y manzanas, oiga, porque los temas económicos me generan una punzada aquí atrás como la que tiene mi compañero Omar ahora, de dolor de cabeza. Esta denominada Ley de Defensa de la Dolarización es parte también de los compromisos en los que llegó Ecuador dentro de este acuerdo financiero de 6.500 millones de dólares, no sé si estoy bien, de los cuales ya ha recibido 4.000 millones, ¿no? ¿Hay algún futuro catastrófico económico si no se aprueba esta ley? A ver, completo la idea que tenía antes y paso a responder eso. Rapidito. Se ha hablado de que los créditos que hace el Banco Central a entidades estatales, o por ejemplo, si se utiliza esos recursos para generar subsidios, ¿no es cierto? Lo que Arauz está hablando es básicamente de dar un subsidio de $1.000 a las personas más pobres, más afectadas por la pandemia, generan impactos en la reserva internacional. Y en eso yo quiero ser tajante. Esto es completamente falso. Si los recursos del Banco Central, que son recursos estatales, ya les aclaré la primera imprecisión de políticos y analistas económicos, no se tocan los recursos de los depositantes. Si con recursos públicos eso va a la economía, van a los GATS, van a las personas más necesitadas, y siempre y cuando esa plata no se vaya del país,
las reservas internacionales, que es la reserva de dólares de la economía ecuatoriana, no disminuye de tamaño. Lo que sí disminuye de tamaño la reserva internacional es la fuga de capitales, la salida de dólares. Y eso en buena medida, quienes más sacan dólares de la economía son las grandes entidades del sistema financiero y los grupos económicos más pudientes del país. Entonces eso hay que tenerlo clarísimo, ¿cierto? La reserva internacional solo se afecta, solo baja de nivel cuando la plata se va de la economía. Luego está también la demanda de dólares internas en menor medida, cuando se necesita plata en efectivo para que estén en los cajeros, ahí también hay reducción de los niveles de la reserva internacional, pero es sobre todo la salida de dinero la que afecta la reserva internacional. Respecto al acuerdo, Alondra, efectivamente es un compromiso, está ligado al tercer desembolso. 2 grandes desembolsos ya se hicieron el año pasado, entonces esa plata ya la tiene el Estado, ya la está usando, de hecho, ¿no es cierto? Subió la reserva internacional y de nuevo ha empezado a bajar un poco por pagos al exterior que seguramente habrán tenido que hacer. Y el tercer pago, digamos, el tercer desembolso es de $400 millones que está para abril. Lo coherente que debería ser el gobierno, incluso al inicio el ministro Pozo hablaba de esto, decía, bueno, hemos llegado hasta acá y estamos en un proceso de transición política, no vamos a enviar la ley. Luego reculan y ahora hablan de que vamos a insistir las veces que sea en enviar la ley. Lo que el gobierno debería decirle al Fondo Monetario Internacional es, miren, hay un proceso de transición, justamente estamos en él, va a haber un nuevo gobierno, podría ser el gobierno de Lazo, el gobierno de Arauz. Entonces, los próximos pasos de este acuerdo ustedes tendrían que hablar con un nuevo gobierno. Deberían haber normalmente las posibilidades de renegociar este tipo de cosas, ¿no es cierto? Que el desembolso no se caiga vinculado a otras condiciones y permitir que haya un proceso de renegociación con el Fondo Monetario Internacional en el siguiente gobierno. En transiciones políticas en otros países ya ha sucedido. Por ejemplo, en Argentina existía el crédito más grande de la historia del FMI, fue con el gobierno del presidente Macri. Eso lo están auditando ahora, incluso hay auditorías ciudadanas, y el gobierno del presidente Alberto Fernández está en un proceso de negociación con el Fondo Monetario Internacional para tener un crédito diferente, con algunas condiciones bien interesantes que, por ejemplo, nosotros no tenemos, que es buscar los mecanismos para protegerle al país, en este caso a la Argentina, contra la fuga de capitales, contra la salida de divisas. Nuestro acuerdo, el que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, más bien, como ustedes ven, hace todo lo contrario. El proyecto de ley lo que hace es facilita la salida de capitales, algo que no hemos hablado, pero en otra ocasión lo conversamos ya con Jimmy y con Omar. Es totalmente contrario a lo que está el Fondo Monetario Internacional negociando con Argentina y es totalmente contrario a las declaraciones públicas que hace la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, que lo que dice es, digamos, hay que cuidar que no se fuguen los recursos y sobre todo es el momento en que los bancos centrales y los gobiernos de los países le pongan plata a la recuperación económica. Solo así los países van a sacar un poco la cabeza del agua en que se encuentran afectados por esta crisis económica y sanitaria que estamos viviendo. Entonces yo veo posibilidades de que si el próximo gobierno, sea cual sea, quiere renegociar los términos del acuerdo, yo creo que hay cierta coherencia, hay cierta disponibilidad, predisposición en el Fondo Monetario Internacional y podrían hacerlo. El próximo desembolso no necesariamente tendría que caerse. Ahora, con Guillermo Lasso las cosas no cambiarían. Evidentemente él está cómodo con el acuerdo, está cómodo con esta ley que no protege la dolarización, sino la pone en peligro, protege los dólares de los banqueros que quieren que sus dólares sobre todo estén fuera de la economía del país. Y en el caso que sea el candidato Arauz quien gane, él tendrá que hacer una negociación con el fondo. Es de conocimiento público que ha hecho acercamientos ya con el Fondo Monetario Internacional, ha tenido una gira por los Estados Unidos, ha tenido, viendo un poco los indicadores del comportamiento de los mercados internacionales, el comportamiento de la deuda, de los indicadores respecto a la deuda ecuatoriana han reaccionado bien, digamos, de ese encuentro. Entonces yo pienso que si es que él fuera el ganador, los mercados van a reaccionar bien y el Fondo Monetario Internacional seguramente estará dispuesto a renegociar ciertas condiciones. No son tampoco tan terribles. A mí me parece el acuerdo que está vigente con el fondo del Ecuador con el fondo, más bien es un viejo acuerdo de los años 90, cuando el Fondo Monetario Internacional está tratando ya un poco de lavarse la cara y hacer las cosas diferentes. Gracias. Ojalá más bien efectivamente eso pase en las próximas semanas y meses, porque es necesario. Las condiciones de ese acuerdo no son nada buenas para el país. Ojalá ellos también reconsideren y cambien de posición.
Voy a buscar su número para hacerle las 3.500 preguntas también que le tengo, porque esas explicaciones son bastante fuertes, hay que analizarlas, ¿no? Bueno, muchas Supuesto que gracias. sí, Alondra, con muchísimo gusto. Gracias a Andrés Chiriboga, PhD Andrés Chiriboga del Observatorio de la Dolarización. Voces de Inmigrantes.